Encuentro cercano. Carlos de la Torre Paredes. Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos. Stephen Hawking. Luego de una ligera revisión de la filmografía hollywoodense, pude considerar, sin duda, que los extraterrestres, si es que se presentaran en la Tierra, no lo harían con intenciones agresivas, sino por alguna clase de accidente o por cuestiones científicas. Pues, si a los seres humanos la tecnología, por usar un término casi técnico, los civilizó, seres capaces de romper las barreras del tiempo y el espacio para conseguir viajes intergalácticos serían sin lugar a duda seres racionales y pacíficos en busca del bienestar universal para mantener un cierto orden adecuado de las cosas. Fue por esto por lo que, cuando una pequeña nave espacial aterrizó violentamente en mi patio trasero, de inmediato vinieron a mi mente las experiencias de E.T. y Alf. Gracias a estas referencias, tuve claro que, pasara lo que pasara, yo podría tener problemas con la autoridad. Pues si algo me enseñó la vida de este par de alienígenas, además, claro, de las diferentes personalidades de los extraterrestres que podemos encontrar en el espacio, así como su interacción con los humanos de distintas edades, fue el entender que los gobiernos, cuales fueran, desean capturar y estudiar a todos los seres extraños que lleguen a la Tierra. Pues, según este par de referencias, parece existir un miedo patológico contra amenazas alienígenas, que implicaban que yo debiera someterme a mucho papeleo, declaraciones constantes sobre lo que vi y viví. Me harían perder el tiempo o incluso podrían lobotomizarme si lo consideraban necesario. Para mi buena suerte nada de esto sucedió, pues, por alguna razón, la autoridad pareció no haberse enterado de lo sucedido, imagino que porque al estrellarse, la nave no generó demasiado revuelo. En ese momento temía lo peor. Así que me dispuse a actuar rápido. Debía encontrar la forma de ocultar cualquier evidencia de un encuentro cercano. Tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué preparado para cualquier reacción. No es que tuviera miedo, pero nunca está de más ser precavido. Lo que imaginaba es que, lo que encontrase, primero se asustaría, tal vez incluso gritaría, pero luego de hablarle con tranquilidad e intentar demostrar que yo no representaría ningún peligro, todo eso sin acercar la mano, pues podría tener dientes o algo peor, debía empezar a confiar un poco en mí. Busqué en la pequeña nave, que era gris, sin decoraciones, y contaba tan solo con una cabina de 2 asientos atrincherados entre innumerables palancas y botones. Pero no estaba ahí. Miré de un lado a otro, preparado para usar el cuchillo si era necesario. ¿Se habría escapado dejando su nave? No lo creía posible. Entonces, ¿dónde se podría ocultar? Me tomó varios minutos, pero lo encontré tras unos arbustos. Entonces descubrí por qué me fue tan complicado dar con aquello. Era aún más pequeño de lo que esperaba. Casi tenía el tamaño de un bebé humano, y su figura antropomorfa con decenas de ojos en lo que sería su cráneo. No recordaba ni a E.T., ni a Alf, ni a los insectos de hombres de negro, ni a ningún extraterrestre que hubiese visto en la televisión o el cine. El extraterrestre no tardó en notar que yo era amigable, pues no salió corriendo, y creo que empezó a hablarme en un idioma tan extraño que solo un droide de protocolo de Star Wars sería capaz de traducirlo. Al instante comprendí que me sería imposible aprender su lengua. Aquello debía encontrarse en mi misma situación, pues sus chillidos agudos y lo que parecían golpeteos de membranas moviéndose al comunicarse demostraban su imposibilidad de pronunciar siquiera un vocablo en humano. A pesar de eso, resultaba lógico asumir que llegaríamos a entendernos con el tiempo, pues ambos éramos seres racionales. Además, si pasábamos tiempo juntos, también resultaba lógico pensar que estableceríamos normas básicas de convivencia, que podrían significar las bases de las futuras relaciones interplanetarias. Desde un primer momento sus reacciones fueron curiosas. Se comportó de manera muy tranquila, casi no emitía ruidos y demostraba temor a todo lo que le rodeaba. Lo llevé a mi sala para invitarle un bocadillo. Sus decenas de ojos exploraron el lugar con mucho detenimiento. Ya que no le vi dientes, pero sí una boca inmensa para su tamaño, pensé que la mejor idea sería invitarle verduras, puesto que la lógica simple me indicaba que, si no los tenía, era por ser vegetariano. Comió sin mayor problema el brócoli, las zanahorias y el par de manzanas. A mi parecer, era demasiado para su tamaño. No tardó en comprender que le brindaba mi casa el tiempo que lo necesitara. Por mi parte, intenté explicarle que no debía salir, pues resultaría peligroso,
Lo capturarían y harían experimentos con él hasta dejarlo disecado en alguna bodega secreta del ejército. Le repetía que yo me encargaría de cuidarlo hasta que tuviera que irse. Se lo decía moviendo las manos todo lo posible, gesticulando para reforzar la idea de mis palabras, pronunciadas más lento de lo habitual. ¿Me habrá entendido? Creo que sí, pues no intentó salir. Pasaron los días y cada vez comía más, aunque no resultaba demasiado caro alimentarlo. La suerte de vivir en un país tropical y en vías de desarrollo, donde la verdad nunca esperé que sucediera algo parecido, porque según Hollywood, todo pasa en Estados Unidos. Consiste en la buena y barata alimentación que no tienen la mayoría de los países desarrollados, con sus productos procesados y enlatados. Al día llegué a comprar 1 kilo de papa blanca, medio kilo de zanahorias, 2 lechugas, una coliflor, media piña para no acostumbrarlo, 4 manzanas y una mano de plátanos que devoraba con cáscara y tallo. Aquello se convirtió en un gran amigo. Podía confiarle mis secretos, mis intenciones sobre escribir una novela, volver a leer a Bradbury, ver juntos Encuentro cercano del tercer tipo, algunos capítulos de Expedientes Secretos X, reírnos un rato con la gran exageración de Distrito 9, incluso hablar de mis romances con alguien más que con el espejo, y también quería escucharlo. Que me cuente sus aventuras en el espacio y sus grotescas historias de sexo intergaláctico, así no nos entendiésemos. Su situación y el peligro inminente de que nos descubriesen, sumado a mi cómodo trabajo como redactor desde casa para una revista cultural. En esa época todos mis artículos trataban de literatura y cine de ciencia ficción. Lo convirtió en mi único amigo. No había más en el mundo que el pequeño ser al que empecé a ayudar con la construcción de un extraño artefacto. Fue maravilloso ver sus pequeñas extremidades en acción, moviéndose a un ritmo imparable, mecánico, mientras utilizaba herramientas humanas que me pedía que le alcance. A veces me confundía entre el taladro y el soplete. Sin embargo, el tiempo que trabajamos juntos mejoró aún más nuestra capacidad de comunicarnos. Cuando terminamos la construcción, descubrí que era un dispositivo remoto que activaba cualquier equipo electrónico terrestre. Muy tarde notaría que había desmantelado el microondas, pues mis dietas fueron como las suyas, y la poca necesidad de cocinar, o siquiera calentar las verduras, me hizo olvidar su existencia. El dispositivo era muy efectivo y completo. Podía cambiar los canales de la televisión, subir y bajar el volumen, encender la computadora, claro cuando estaba conectada, controlar la tostadora, la radio, la puerta del garaje y los electrodomésticos de los vecinos que gritaban asustados por la presencia de fantasmas. Su escándalo solapaba las risotadas que dábamos cada uno a su manera. Cierto día, un niño entró a casa. ¿Por qué? No sé. Me gusta pensar que entró a robar, no que aquello lo llamó de alguna manera. Cuando llegué de hacer las compras, solo encontré parte de una de sus piernas a punto de ser devorada. Casi entro en shock, pero permití que se lo terminase. No podía dejar ninguna evidencia. Apenas lo terminó, le di un severo regaño, cosa que lo hizo explotar en ira. Sentí un gran temor mientras se acercaba a mí, abriendo cada vez más su enorme boca sin dientes. Tomé aire para calmarme y, tras emplear palabras más suaves y arriesgarme a acariciar su abultada cabeza, o lo que asumía como su cabeza, logré tranquilizarlo. En ese momento entendí que, si no quería terminar devorado, debía alimentarlo con carne. Saldría caro, pero era necesario. Estaba claro que le gustaba, y la abstinencia, ahora que ya la había probado, podría verse reflejada en desapariciones nocturnas de los pequeños del barrio. Uno ya era más que suficiente, y aún así, nunca debió suceder. Fue un error que no volvería a permitir, así que empecé a pedir que me mandasen las compras a casa. Dejé de presentarme al trabajo una vez por semana, para aclarar todos los detalles del formato con el editor, y solo recurría al correo electrónico para dar indicaciones que ya ni me interesaba si serían tomadas en consideración. Lo único importante era tener dinero para la carne. Lo que siguió fue una época en la que pasábamos todos los días encerrados, dedicados a ver la televisión y películas y series por streaming, además de alguna película, de esas que no se encuentran en casi ningún lado, en DVDs piratas. Poco a poco la luz del sol comenzó a fastidiarme. Me era insoportable salir a las 12 del día. Las ventanas las necesitaba cerradas y solo salía de cuando en cuando durante las madrugadas a fumar algunos cigarrillos a la puerta. El humo molestaba a aquello y se ponía histérico. Luego de unos meses de no acercarme al trabajo, el director empezó a exigir mi presencia para algunas reuniones supuestamente importantes, pero le expliqué de todas las maneras posibles que no podía salir de casa,
Le hablé de fobias adquiridas, de sueños recurrentes en los que salgo de casa, y la simple luz solar empieza a herirme, y me consume y quema como la clara de un huevo sobre la brea japonesa. Me preguntó si me encontraba bien, si había ido a un psiquiatra. Le respondí que no estaba paranoico, pero que salir, por lo menos por un tiempo, me era imposible. Me despidió. A los 2 días después de bajarle ración de carne, aquello escapó, y llevó consigo el dispositivo que le ayudé a crear. En las noticias hablaron de un extraño ser que despedazaba niños, pues se habían encontrado cuerpos mutilados por distintas zonas de la ciudad. Gracias a las evidencias y a las declaraciones de testigos que afirmaban haber visto a la criatura, la cual, aseguraban, no pasaba de los 60 centímetros y tenía una forma extraña. Las autoridades habían llegado a la conclusión de que, fuera lo que fuera, se movía de noche para evitar ser visto. Además, recomendaban a todos tener cuidado, pues los ataques se habían dado en distintos lugares, a veces en parques, en plazas, en salas y habitaciones. Se encontraban restos de niños todos los días, en todo lugar imaginable y sin testigos del ataque, solo gente que aseguraba haber visto algo salir corriendo. Cuando el problema se hizo público, la policía emprendió una cacería sin cuartel, y hasta el ejército se unió en la búsqueda de la bestia. Los supersticiosos hablaban de un duende maligno, otros del chupacabras o monstruos semejantes, y los cristianos de un demonio del infierno que mandaba un mensaje directo sobre el fin de los tiempos, pues nos acercábamos al 2012 y todas las conjeturas hablaban de lo mismo. El rollo ese del calendario maya y las profecías de Nostradamus hacían que muchos estuvieran seguros de que el fin del mundo estaba cerca. Todos vivían paranoicos, aterrados, sin saber si a la mañana siguiente despertarían. Yo también estaba nervioso. A pesar de que aquello debía ser detenido de inmediato, en el fondo esperaba que no lo encontrasen, y si lo hacían, esperaba que el vínculo tan especial que crea un humano con su alienígena, como el que crearon Willy Tanner con Alf o Elliot con E.T., evitara que me delatase. Este cuento está incluido en el libro Constelación, muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción, junto a otros 25 relatos. Si deseas adquirirlo y estás en Perú, puedes contactarte con la editorial por WhatsApp o en torredepapelediciones.com. Si estás en otro país, puedes adquirirlo en Kindle o tapa blanda en Amazon. Links en la descripción del video.